Buenos días a todos, bienvenidos al Colegio de la Frontera Norte. Y es un gusto para el Departamento de Estudios Económicos presentarles un proyecto de difusión del Departamento de Estudios Económicos que se llama Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza. Antes de presentarlo me gustaría dar los nombres de la gente que nos acompaña en el presidio. En primer lugar está la doctora Patti Rivera, quien es el director del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. A mi izquierda está el doctor Alejandro Brugués, que es uno de los participantes del proyecto del observatorio. Y a mi derecha está mi colega Wilfrido Ruiz, que es el responsable de los boletines del observatorio. Mi nombre es Noé Aarón Fuentes. Como les había dicho, el Departamento de Estudios Económicos se ha planteado generar una estrategia de difusión que busca fortalecer la cultura económica para la discusión de los problemas nacionales. En ese sentido, es verdaderamente una satisfacción presentarles la plataforma que tiene varios componentes. La primera es una herramienta de acceso, manipulación y generación y utilización de información georreferenciada. La segunda es un instrumento de comunicación a través de un boletín. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Alejandro Brugués para que nos presente el contenido de la plataforma y posteriormente Willy nos va a hacer una presentación en PowerPoint de lo que es el boletín del OCEF. Alejandro, por favor. Bueno, la plataforma, que es lo que estamos proyectando en este momento, digamos, es un almacén de información sobre diferentes indicadores que tienen que ver con la coyuntura de la economía fronteriza. La presentación que se hace, digamos, tiene varios componentes que están en esta plataforma. En primer lugar, tiene esta página que es la página de inicio, donde nos platicaba un poco el profesor Noé, que era lo que tenemos como parte de esta plataforma y cuál es el propósito que perseguimos nosotros con la plataforma y quiénes somos los que formamos parte de este proyecto de comunicación del colegio, que lo que busca en lo fundamental es ampliar y hacer de acceso público todo un conjunto de indicadores que normalmente no se tienen disponibles a nivel local o a nivel regional, de manera tal que podemos tener diálogos informados sobre las políticas públicas que nos afectan como región fronteriza. La misión que nos hemos propuesto con este observatorio de coyuntura de la economía fronteriza es precisamente lo que ya estábamos platicando, es presentar información a nivel de desagregación de los municipios o las ciudades fronterizas, en algunos casos de ambos lados de la frontera, para tener esta visión panorámica, digamos, de la economía de la frontera. Nos basamos fundamentalmente en temas que tienen que ver con la inflación, costo de la canasta alimentaria, empleo y competitividad de la región fronteriza. El componente, digamos, de información está contenido en dos partes del menú, una parte del menú que tiene que ver con bases de datos y otra parte del menú que tiene que ver con los boletines estadísticos y las publicaciones. También tiene una sección con diferentes conjuntos de informaciones que salen en diferentes medios que tienen que ver con el desempeño de la economía fronteriza. La parte de las bases de datos, que es la que me corresponde platicarle en este momento, se accede a través de esta opción del menú que tiene que ver con bases de datos, y a partir de todo un conjunto, digamos, de opciones que se presentan en pantalla, los usuarios van a tener la oportunidad de consultar los diferentes indicadores de todo esto.
digamos, un primer indicador que pudiéramos consultar es este que sale acá, pero tenemos todo un conjunto de indicadores que son estos que se muestran o que se pueden seleccionar en este menú de opciones que aparece en la página, de lo que estábamos platicando hace un rato, que tiene que ver con el valor de la canasta básica alimentaria para cada una de las ciudades principales de la frontera del lado mexicano. Lo primero que seleccionamos, digamos, el indicador, podemos seleccionar la fecha, tratamos de tener o buscar la mayor actualización posible en términos de disponibilidad de información. Estamos en junio 2014, entonces digamos, si consultamos la información a este nivel, lo que vamos a tener en primer lugar, digamos, es una tabla donde se va a contener la información que tiene para cada una de las principales ciudades de la región fronteriza y otras ciudades del interior de México que nos pueden servir como puntos de referencia para evaluar este tipo de indicadores. Como ustedes pueden ver, la información en este caso está actualizada hasta abril del año 2014. Es decir, lo que tratamos de buscar también es tener la última información disponible aquí en esta página, para que estemos hablando con datos muy actualizados, ¿no? Y ya los datos, pues eran los que platicaba mi compañero. Lo que podemos observar, digamos, en el caso de las canastas, es que las canastas o el comportamiento de este valor de la canasta es un poco más alto en la región fronteriza que en el resto de las ciudades de México. No solo se tiene esta presentación en forma tabular, que es una información que a nivel nacional la calcula Coneval, pero que realmente no hace desagregaciones regionales. Y eso es un poco la aportación del Colegio de la Frontera Norte, facilitar el cálculo de este tipo de indicadores a nivel local y a nivel regional, y brindárselo al público a través de esta plataforma. Y es una plataforma donde los datos pueden estar así de una manera tabular, pero también lo podemos consultar como una gráfica, donde aquí, digamos, podemos visualmente tener una visión comparada de cómo están las ciudades de la frontera con relación a otras ciudades de México. Y eso es algo importante que valoramos mucho en términos del indicador. También está disponible esta información en términos de un sistema de información geográfica muy básico, que lo que nos hace es mostrarnos en un mapa cuáles son los valores de ese indicador para cada uno de los lugares de la frontera, de manera tal que nosotros podamos tener no solo una visión del indicador, sino una visión de qué lugar o en qué lugar están cada una de esas ciudades en términos de la geografía mexicana, y podamos entonces comparar también esa geografía o esa posición geográfica de los indicadores en el resto del indicador. Es un sistema de información que es, digamos, totalmente funcional, y, digamos, en este caso están ahí las ciudades de la frontera o de lo que es la región fronteriza, que es lo que está contenido en ese tipo de indicadores. Esta plataforma también ofrece la posibilidad de que estos datos se puedan imprimir con un determinado formato para tener acceso a ellos. Otra de las posibilidades que nos brinda la plataforma, y con eso terminaría para darle la palabra a mi compañero Wilfrido, es que aparte de seleccionar estas variables, lado mexicano y esto, nosotros en este caso dejamos que eran todas las ciudades, pero también podemos tener, digamos, el seguimiento del valor de un indicador para una ciudad en específica, de manera tal que no solo vamos a tener la visión comparada
de cómo se comporta ese indicador entre los diferentes municipios o ciudades en los cuales enfocamos el observatorio, sino también que vamos a poder seleccionar una ciudad y un indicador y ver cuál es el comportamiento que tenemos en el tiempo del valor de este indicador. Por interés, nosotros seleccionaremos acá, digamos, la ciudad de Tijuana, el valor de la canasta básica alimentaria, y cuando consultemos esto, lo que vamos a tener es este valor, cómo se ha comportado en el tiempo. E igual se tienen también disponibles las mismas herramientas que teníamos para los otros casos, que es este elemento aquí. Que lo importante que nos da esto es ver los cambios, como el cambio que hubo del IVA entre diciembre y enero de entre diciembre de 2013 y enero de 2014, es el salto que estamos viendo en la gráfica para el caso de las ciudades fronterizas. En los otros casos pues, son promedios para tener valores de referencia, y lo que nos está diciendo esto es que, digamos, este valor o este costo de la canasta básica alimentaria de la frontera era lo que ya comentaba nuestro compañero Wilfrido, que es mucho más elevado en términos de la ciudad de Tijuana que para el promedio nacional y para el promedio de la franja fronteriza. Con eso yo terminaría en la presentación de esta parte de la plataforma y le daría la palabra al profesor Noé. Bueno, como ya lo presentó Alejandro, hay dos partes en esta plataforma. Uno es el acceso y el análisis de la información, pero también nosotros consideramos que es importante tener un instrumento que resuelva o analice algunos de los problemas regionales importantes. En ese sentido, la plataforma se constituye como un instrumento de comunicación. En este caso vamos a presentar el primer boletín, que está relacionado con el IVA, ya que el IVA, si bien es parte fundamental de la plataforma, dado que es el que da origen al sistema, también es importante que no solamente se van a tratar temas relacionados únicamente con el IVA. Sin embargo, le voy a decir a Willy que si nos hace la presentación con respecto al primer boletín. Adelante, Willy. ¿Lo dejo la presentación? A ver. ¿Te sientes acá? Sí, bueno, como les comentaba Noé, el propósito de los boletines que están asociados a la plataforma es la de aportar, desde el punto de vista académico, análisis sobre temas relevantes que sean de coyuntura y de interés tanto para el público en general como para quienes toman decisiones. En este caso, el primer boletín está dedicado al comportamiento de algunos indicadores sensibles al incremento de los impuestos como resultado del incremento del 11 al 16% del IVA en la región y franja fronteriza. Y los indicadores que básicamente se tratan en este boletín son tres. El primero, los efectos inflacionarios previsibles de este incremento del IVA. Segundo, cómo ha afectado las condiciones de vida, el poder adquisitivo en la población, en las ciudades fronterizas. Y tercero, algunos indicadores sobre los efectos recesivos de estas medidas en términos de empleo, en términos de actividad económica, de ahorro, y también en términos del efecto que ha tenido sobre todo en el sector del comercio. Bueno, en cuanto al primer efecto de que les mencioné, lo que tenemos es que la inflación acumulada al primer trimestre del 2014
en las ciudades fronterizas analizadas se encuentran por encima del que se observa a nivel nacional en promedio. Ustedes pueden ver que la ciudad que ha experimentado mayor inflación ha sido Mexicali, con casi 3%, solamente en el primer cuatrimestre, siguiéndole Tijuana, Ciudad Juárez, y así sucesivamente. Solamente Chetumal estaría un poquito por abajo de Ciudad de México, y introducimos algunas ciudades del interior como control. También observamos que la inflación anual acumulada al mes de abril de cada año, es decir, comparando desde 2011 a 2014, para este año supera con facilidad la meta objetivo del Banco de México, que era alcanzar una inflación de 3 puntos porcentuales más o menos un punto. Por ejemplo, en Mexicali tenemos una inflación acumulada de 5%, Casi 6%. casi 6%, en Tijuana de casi 5%, y así sucesivamente. Tijuana presenta menor inflación, Matamoros y la República Mexicana, por ejemplo, tiene también ya una inflación que ya superó la meta objetivo para el primer cuatrimestre, pero sigue siendo más baja que en las ciudades fronterizas. ¿Cuáles son los productos en los que está afectando más este efecto inflacionario? Bueno, son aquellos productos en los que Baja California tiene dificultades para ser autosuficiente, y debido a la lejanía con los centros de abasto hay un incremento importante de precios debido no solamente al IVA a través de los insumos requeridos para la distribución y procesamiento de estos productos, sino también debido a las distancias en cuanto a costo de transporte. Vemos que aquí tenemos una lista de los productos que creció su precio promedio al mes de febrero en el periodo 2013-2014. Pues vemos que los productos que más crecieron, bueno, se encuentra el limón, que ahí se debe a un problema de abastecimiento. Lo que es la carne de res en sus diferentes presentaciones, la naranja, los plátanos, los frijoles, incluso el jitomate, en el que tenemos producción. Este conjunto de productos en que se ha visto Tijuana afectada representan aproximadamente el 56% de la canasta básica, es decir, el crecimiento de los precios afectó a la ciudad en el 56% de los productos que forman la canasta básica alimentaria. En cuanto a los indicadores de pobreza y nivel de vida, lo que observamos, hemos calculado un gasto mínimo requerido por persona al mes en alimentos básicos, que resulta de información que nos proporcionó el IMSS respecto al salario diario promedio, y nuestras estimaciones del valor de la canasta básica que presentó el doctor Alejandro Brugués. Lo que tenemos es, como pueden ustedes observar, que ese gasto mínimo requerido por persona al mes, pues en el caso de Tijuana y de otras ciudades fronterizas, se encuentran por encima del promedio nacional, que son las barras verdes, y Tijuana, digamos, es el campeón en cuanto al encarecimiento de este gasto mínimo, del que no pueden obviar las familias, porque son los alimentos más elementales para su sobrevivencia. Y vemos, por ejemplo, que hay un crecimiento. Teníamos en enero del 2013 un gasto mínimo de 1,300 pesos, poco menos, y actualmente es cercano a 1,400 pesos por persona. También se hizo un cálculo de cuál sería el gasto mínimo requerido por hogar, considerando que pues, un hogar tiene aproximadamente 4 personas, esto con los datos del Censo de Población del 2010. Y tenemos, por ejemplo, que en Tijuana, en abril de 2013,
cada familia en promedio tenía que erogar 4.749 pesos para mantener una familia promedio, y actualmente deben gastar 5.141 pesos. Esto representa un incremento de 8%, y quiero comentar, son casi 400 pesos más, es decir, cerca de 5.000 pesos más que tiene que erogar una familia al año para poder mantener una familia en cuanto al consumo de alimentos básicos. Aquí no está considerado ni los gastos de vivienda, ni gastos de electricidad, ni educación, ni ningún tipo de gasto que es básico de tipo no alimentario. Es importante considerar que a nivel nacional tenemos un incremento de solamente 3.8%, es decir, que con el incremento salarial que aconteció a principios de enero de cercano a 3.5%, en promedio en el país se logró mantener aproximadamente el poder adquisitivo, pero no en las ciudades fronterizas, donde el incremento fue hasta de 10%, como Chetumal, en la frontera sur, Mexicali, que creció casi 10%, y en Tijuana 8%, que son las ciudades en las que más han encarecido el nivel de vida. También tenemos, bueno, hicimos algunos cálculos de ver qué tanto más se gasta en determinada ciudad con respecto a lo que se gasta en el promedio del país en cuanto a este gasto alimentario mínimo por persona. Y tenemos, por ejemplo, no es por hogar, por ejemplo, tenemos que en el último año pues se gasta en Tijuana 364 pesos más, mientras que a principios del 2013 se gastaba solamente 180 pesos. Lo mismo hicimos con otras ciudades. Se fijan, Mexicali era incluso más barata que en el promedio nacional, ahora es más cara. Chetumal también creció mucho el costo en esta ciudad. La Paz también solía ser más económica que el país, ahora es más cara. Matamoros también solía ser más económico que el resto del país, ahora es 45 pesos más cara. Ciudad Acuña se ha mantenido como una ciudad que es más barata que el resto, que el promedio nacional, pero esta ventaja se está reduciendo. Y lo que vemos también es que, bueno, por ejemplo, en el caso de Tijuana, el gasto alimentario a principios del año pasado representaba el 59%, casi 60% del ingreso promedio, y actualmente representa el 65%. Es decir, el ingreso disponible después del gasto alimentario básico se ha reducido proporcionalmente. Y bueno, aquí tenemos otros indicadores. En promedio en Tijuana es 8% más cara que el promedio nacional en cuanto a este gasto alimentario, y mientras que Ciudad de México es incluso más económico que el promedio nacional, pero también la ventaja se ha reducido. Tenemos también información a nivel de producto que ustedes pueden consultar en el boletín. En cuanto a los efectos recesivos, tenemos varios indicadores que nos señalan que las familias están gastando menos, han contraído su gasto, y esto ha tenido efectos en la actividad económica, en la generación de empleos. Por ejemplo, tenemos que se ha reducido el ahorro, es decir, ante el encarecimiento de los productos, las familias han desahorrado, pero esta vía para mantener el gasto se está agotando. Como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, el saldo mensual en cuentas de ahorro en los municipios de la franja fronteriza que se analizaron, pues se redujo de 87 millones de pesos a 27 millones de pesos. En Tijuana también fue muy pronunciado esta caída. Todas las ciudades, por ejemplo, Tijuana dio una contracción en los ahorros bancarios de 84%, en Mexicali de 97%, es decir, lo que estamos observando es que las ciudades, los ciudadanos están desahorrando para poder mantener su gasto. Y el problema de esto es que van a empezar a usar el crédito, y después del crédito va a generarse el problema de insolvencia. Como consecuencia de reducción del gasto, pues tenemos también una disminución de la actividad económica y en consecuencia una reducción en la capacidad de generación de empleo. Aquí se encuentran los 3 estados que fueron impactados por completo
por la homologación del IVA, que son Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur. En los 3 casos la tasa de desempleo ha aumentado y la posición de estos estados en el mapa nacional se ha elevado. Es decir, por ejemplo, Baja California ocupaba en abril de 2013 el lugar número 19 en tasa de desempleo, actualmente ocupa el lugar número 10. Y Baja California y Quintana Roo también han subido en su posición en cuanto a tasa de desempleo. Uno de los sectores más afectados ha sido la actividad comercial, que en promedio sus ventas se han reducido en poco más de 30% en las principales ciudades fronterizas. Y también lo que observamos es una reducción de la actividad en términos del número de empresas registrada por el Seguro Social. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre del 2014, en la franja fronteriza se redujeron, como saldo, porque también hay unas empresas que abren y otras que cierran, pero como saldo tenemos un saldo negativo de 150 empresas en el primer cuatrimestre. En Tijuana tenemos un saldo de 80 empresas que cerraron, y así sucesivamente. Tijuana es, dentro de las ciudades que hemos analizado, la que más ha visto afectado por el cierre de empresas. Esto es, en términos generales, el tema del boletín número 1, los invitamos a que lo revisen y también a que analicen pues la página y la información que de ella se desprende. Muchas gracias. Gracias, Willy. Como verán, la plataforma tiene información que es oportuna, que es veraz y que es pertinente, y eso nos permite, para muchos propósitos, el análisis de las políticas públicas en términos de su eficacia, neutralidad, eficiencia. Es un instrumento que está creando y generando el Departamento de Estudios Económicos a cargo de la doctora Rivera, y la misión es que lo consulten ustedes para que sea de provecho a la opinión pública. Le damos un poquito más abajo, hacia abajo. Quiero verla. Va a ver ahí. No se ve la parte de. En el observatorio se va a poner la fecha hasta el último mes que esté actualizada. Acá, ahí está abajo, nomás que no se ve. Aquí. Ahí está, última actualización. Y la idea es que sea un instrumento para el diálogo, digamos, educado acerca de los problemas económicos regionales. ¿Sí? Los invitamos a utilizarla. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto estamos aquí para tratar de responderlas. Pero es una plataforma que está en construcción. Ustedes saben que siempre esto es un inicio importante, pero luego tiene que modificarse y actualizarse y mejorarse. Adelante, por favor. Sí, me gustaría saber cuáles son las fuentes en las que ustedes se basan para revisar sus indicadores y cada cuánto se estará actualizando. La misión es tener información oficial hasta el último mes disponible. Son las dos condiciones, que sea oficial y que sea disponible. Las fuentes principales son INEGI, Banco de México, Coneval, IMSS, Son algunas fuentes también de Estados Unidos. fuentes de Estados Unidos. En general tenemos aproximadamente del lado mexicano 40 variables y del lado norteamericano algunas 15 variables relacionadas con actividad económica como inflación, empleo, actividad económica, ¿sí? Y bienestar social. ¿Alguien más? Por favor. Por el comportamiento que hemos tenido en estos primeros meses, ¿qué podrían diagnosticar o qué ven para el resto del año? Willy, ¿cuáles son los impactos previsibles para el resto del año? Porque eres el encargado de la parte de pronósticos. Sí, lo que estamos viendo es, por ejemplo, que a partir de que se implementó el impuesto al valor agregado en el primer mes de enero, hubo un impacto considerable en la inflación y en el encarecimiento del nivel de vida, que se vio relativamente compensado por el incremento salarial en una pequeña proporción.
Posteriormente hemos visto que el nivel inflacionario ha tendido a reducirse, sin con esto decir que ya no sea considerable, pero ha tendido a menguar. Sin embargo, esto como promedio nacional, sin embargo lo que observamos es que a nivel fronterizo la capacidad de recuperación en la frontera ha sido menor, es decir, los precios tienden, la inflación tiende a mantenerse y a elevarse en mayor proporción que en el promedio nacional, aún después de que hayan pasado los primeros impactos. Esto quiere decir que la ciudad está impactado de manera estructural y que va a requerir mayor tiempo para poder recuperarse. Es lo que en general estamos observando. En palabras cristianas, esperamos más fuga de consumidores, mayor inflación, menor nivel de actividad, mayor desempleo. Esas son, digamos, lo que pasa es que estamos ahorita experimentando el efecto inicial del IVA, pero ese es el inicio de una cadena de efectos que van a estar concatenados y que van a dar por resultado una disminución en el bienestar económico y social de los habitantes de la región fronteriza. Y un importante instrumento para monitorearlo con rigor y con independencia es este instrumento. Adelante, por favor. Entonces, con todos estos elementos que ustedes están planteando, ¿cuál es el impacto total que se puede decir del empobrecimiento de la población en Baja California? Mira, lo que estamos diciendo y lo que podemos nosotros utilizar información oficial es para ver los impactos iniciales, ¿sí? El efecto inicial, pero como te digo que este es el efecto inicial de una cadena de acontecimientos que se van a dar a lo largo del año. Nosotros esperamos que este impacto va a durar entre 2 y 3 años para volver a estabilizar estructuralmente a la región fronteriza. Sí, si recuerdas la cifra que dio el compañero Willy, el gasto en alimentos a principios de 2013 de la canasta mínima era 50% del gasto total. Lo que tenemos hasta ahorita es que ese gasto subió a 65%, con lo cual ya nos están quedando, se incrementó un 15%, en términos del 100%, digamos, se incrementó un 15%, entonces ya nos redujo la disponibilidad de dinero para otros gastos necesarios para el hogar en un 15%. Y hasta ahí vamos, porque digamos, este gasto de esta canasta básica es un gasto que no pueden eludir los hogares, porque todos comemos. Entonces es importante que eso es gasto que se está dejando de consumir en otras cuestiones que también son esenciales para la vida en los hogares, ¿no? Entonces, de esa magnitud es lo que llevamos acumulado hasta este momento, considerando también que se ha reducido el nivel de ahorros de los residentes de la frontera por una magnitud bastante importante. Entonces, de ese tamaño puede ser los impactos, ¿no? ¿Alguien más, por favor? ¿Se va a presentar esto en este juicio de amparo que se lleva a cabo como información? No, lo que tenemos es una invitación por parte de los senadores a presentarlos en la Ciudad de México, también como para que ellos conozcan el instrumento, pero es hasta ahorita lo que tenemos la invitación es por parte del Senado. Lamentablemente quienes toman o hacen las políticas públicas no toman mucho en cuenta. Ese es el punto, por eso es que ahora pretendemos con este instrumento generar un instrumento que nos permita un diálogo con el respecto a la federación acerca de los problemas regionales, porque como dices tú, lo que tenemos es una ausencia de información local y entonces ellos toman las decisiones desinformadas. Pues ahora lo que les decimos es, mejoremos el diálogo democrático con los problemas del país. Si tú tienes que hacer una política pública, considera la información que hay en la frontera para ver los impactos económicos. ¿Para cuándo sería la presentación? Con el Senado, estamos viendo las agendas de ellos y de nosotros porque los dos tenemos periodo de asueto por vacaciones. Mencionaron ahorita el aumento de los combustibles, que eso impactó en el aumento de la canasta básica.
no sé, porque yo tenía entendido que los alimentos no tenían aumento del 16%, ¿no? Ajá. Aquí lo importante es que si bien hay algunos medicamentos, educación y algunos alimentos están exentos del IVA, lo que no están exentos es de la inflación. Y aquí el impacto viene por concepto de inflación, no por aumento de impuestos en los productos concretos. Entonces el fenómeno es, el IVA genera inflación, la inflación genera incrementos en los precios y eso es lo que genera el efecto en el bienestar. ¿Sí? Sí, O sea, no es un directo están exentos, entendemos eso. sí, y el costo de los combustibles, digamos, impacta de manera indirecta casi todos los productos de la economía que se necesitan transportar. Entonces, indirectamente tiene su implicación en términos del incremento de los precios del resto de los productos de la economía, ¿no? ¿No más preguntas? Pues muchas gracias por asistir. Los invitamos a utilizarla y si tienen algún comentario, por favor, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.